Y bueno, pues ahí está el asunto. Vamos ahora con el doctor Edmundo Jacobo Molina. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querido doctor Curso. Bien, afortunadamente. Oye, nada más una cosa, yo creí que me iba a tocar oír muchas cosas en este país, menos que el presidente del Senado dijera que la Corte es intrascendente y ahora tener esta pues inestabilidad o incertidumbre sobre la integridad del proceso en el que vamos a elegir personas juzgadoras, Edmundo. Pues mira, mi querido Leonardo, a ver, la realidad de nuestro país supera cualquier fantasía y es la mejor maestra para entender cosas complejas. En varias ocasiones tú y yo hemos hablado de la importancia del Estado de Derecho, de la necesidad de la defensa del Estado de Derecho y seguramente mucha gente nos escuchaba y se preguntaría, bueno, ¿y eso del Estado de Derecho qué es? ¿Cómo se come? ¿En qué términos se procesa? Y tiene que ver con la certeza que la ciudadanía tiene frente a la ley, es decir, lo que llaman los abogados la predictibilidad del derecho, es decir, si un juez ante un caso aplicó un criterio y aplicó la norma de determinada manera, uno esperaría que en un caso similar siga la misma ruta y entonces uno puede predecir más o menos el resultado de una sentencia en un juez. Pero aún más, si uno no está de acuerdo con la sentencia, hay una institucionalidad, es decir, uno puede acudir a otra instancia del Poder Judicial para controvertir la decisión del juez y en una cadena poder llegar incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todavía, a pesar de las múltiples reformas en la materia constitucional, sigue siendo reconocida por la Constitución actual como la máxima autoridad de interpretación en la materia. Esto es el Estado de Derecho, es decir, la certeza frente a la ley, el trato igual de cualquier ciudadano frente al derecho que se había venido construyendo en este país para pasar de la arbitrariedad, del capricho en la aplicación de la ley o en función del sujeto que acudía a ella para construir una institucionalidad imperfecta que necesitaba muchas mejoras, pero que íbamos caminando en esa dirección y ahora regresamos y tú bien pintas, la realidad nos pinta el caso más claro. El día de ayer, el presidente del Senado, no estamos hablando de cualquier funcionario o ciudadano en la materia, el presidente del Senado ayer a acudir ante el INE a entregar las listas de las candidaturas que estarán en las boletas el próximo 1 de junio para elegir jueces, magistrados y ministros de la Corte, dijo que lo que resolviera hoy el máximo tribunal del país sería intrascendente. Eso O dijo. sea, eso dijo, textualmente Ujú. eso dijo, o sea, desconoce a uno de los tres poderes del Estado mexicano y lo tacha de intrascendente. Esto que parecería una anécdota extraída de la fantasía de una novela, es un hecho que De la realidad Tirano nos pone. Banderas, por ejemplo. Efectivamente. Y además ahora en la materia tan delicada que tiene que ver con una de las elecciones de los tres poderes de la Unión. Y con este caso, es decir, ¿a quién le vamos a hacer caso? Hay jueces que emitieron suspensiones, es decir, que le pidieron a la autoridad electoral que detuviera el proceso. La resolución del día de hoy de la Corte dice, jueces revisen sus suspensiones, habría que esperar en la materia y habría que ver que algunas de ellas no solamente se emitieron en materia electoral, que a lo mejor para ese propósito los jueces no tienen facultades, pero también emitieron por motivos laborales, de defensa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Mm. o los fideicomisos famosos, en fin, hay diferentes materias. Pero por otro lado, la Corte le dice al Tribunal Electoral, que fue el sustento del Senado para dar el paso que dio ayer ante el INE, tú no tienes facultades para emitir opiniones sobre suspensiones de otras autoridades judiciales, sí en materia electoral, pero no en este caso. ¿Qué va a suceder después de todo esto? Yo creo que lo más triste de esta historia es que estamos degradando el Estado de Derecho. Es decir, vamos a caer en la resolución más sencilla de que cada quien va a juzgar las cosas y va a hacerle acatar la resolución del juzgado que le convenga, aunque haya otro que emita una opinión distinta. Y entonces vamos a volver, ¿Quién va a o bien, gobernar este país entonces, Edmundo? Ya efectivamente, que ahí tenemos. Slim diga yo hago lo que me dé la gana y la CFE lo que quiera, y pues tú y yo a ver, ¿no? Y a pagar Pues sí, impuestos, claro. va a pagar impuestos, eso sí, pero por un capricho de una reforma política para
copar al Poder Judicial y concentrar otra vez en el Ejecutivo, el efecto secundario, permíteme decirlo a mí así de esa manera, aunque desde mi punto de vista es el primario, es que estamos perdiendo el respeto a la autoridad, el respeto a las leyes y a la Constitución, y volvemos a la ley más fuerte o acudir a instancias informales de mediación de conflictos. Entonces, cuando tengamos un conflicto entre particulares, en lugar de acudir a los juzgados o a la institucionalidad del Poder Judicial, pues vamos a acudir tal vez al más sabio del pueblo, que tenga más experiencia, o al cura de la iglesia, o en fin, a otras instancias informales para que resuelvan nuestros conflictos. Al líder Estamos del retrocediendo. partidazo, sí. Ujú. Estamos Quita. retrocediendo y el deterioro de todo esto lo encabeza el propio presidente del Senado y respaldado por la presidenta de la República, que también enfadada dijo, ya dejemos ese tema, tendremos la elección inédita en el mundo. El 1 de junio, y daremos muestras al mundo de que sí se puede hacer. Yo creo que vamos a dar muestras al mundo de que estamos deteriorando la institucionalidad judicial, Muy bien, mi querido. doctor. Pues te mando un gran abrazo y te agradezco mucho el comentario. Otro abrazo para ti, muy buenas noches. Cuídate. Y bueno, pues seguimos con la información y vamos ya a la pausa musical.